también su presencia en este acto y les doy la bienvenida en esta tarde de primavera. Para mí fue un honor que mi amigo Juan Jesús me pidiera que le presentara su primera novela. Mi amistad con él se remonta al año 85 del pasado siglo. Y en todos estos años hemos compartido episodios luminosos. Como ya sabemos, Juan Jesús es economista y en este campo cuenta ya con numerosas publicaciones cuya lectura resultan amenas y provechosas, incluso para quienes no somos expertos en dicha materia. En este terreno él se siente cómodo y su pluma, más bien las teclas de su ordenador, se deslizan sobre el papel con soltura y maestría. Pero no nos hemos congregado aquí esta tarde para hablar de sus escritos sobre economía, sino para celebrar la epifanía de su primera incursión en el género narrativo. Es esta la Academia de Noviciado. Su primera novela, que desde mi punto de vista y de los futuros lectores que la guardan, está bien resuelta y resulta amena. A mí me ha gustado y he podido disfrutar de su variedad resultante y expansiva. He sentido el pulso de la escritura literaria que crea ilusión, expectativas e interés por lo que está pasando y por lo que va a pasar en sus páginas, con sutil equilibrio entre los pasajes que requieren mayor atención y aquellos otros más relajados. Un estudio exhaustivo de la misma se saldría de los estrechos márgenes de este acto y por ello únicamente estableceré una escala de aquellos aspectos que pueden llamar la atención de sus lectores. El autor nos ofrece una mirada agridulce y nostálgica, sin pesar, de la belleza que brilla en los recuerdos, de un periodo muy interesante en la historia de nuestro país. Me refiero al periodo de la transición en el Madrid de los 80 y la vertiginosa movida, época de la movida madrileña. Reproduce buena parte de esta movida posmoderna con continuos flashbacks esplendorosos. Todo ello aderezado con un cosmopolitismo de constantes alardes culturalistas en muy diversos ámbitos: filosofía, literatura, música, cine, moda, pintura, arquitectura, que aún así nos dejan la sensación de ser unas credenciales insuficientes para la vida,